Bueno, pues vamos a empezar la predicación expositiva en Segunda de Pedro, versículos 1 y 2, en ese capítulo 1. Lo leemos juntos, hermanos, para empezar con la palabra del Señor. Y bueno, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Siéntense, hermanos, por favor. 10 minutos a jóvenes y adolescentes en el comedor. ¿Ya? Vamos a pedir que los jóvenes pasen al comedor. Tienen una reunión especial para ellos. Ok. Y entonces pues van a tener algo especial los jóvenes. Y respetamos mucho su programa, ¿no? Dice Primera de Pedro, vimos consejos, amonestaciones, advertencias de un hombre transformado, porque inicialmente recuerda que era muy apegado al judaísmo y a Jerusalén. Si usted ve el libro de los Hechos, los primeros 10 capítulos, el personaje principal de los ministerios es Pedro. Pedro tiene ahí como la prioridad, está como parte de los 12 apóstoles y bueno, está muy enfocado en que los judíos sean salvos. Para ellos tenían ese entendimiento en su momento, que la salvación era para los judíos. Y ahora en la segunda carta tenemos así un enfoque muy grande de cómo no nada más es para los judíos, sino que la salvación es universal. Dios tiene un plan para toda la humanidad y ese plan pues no nada más se tenía que quedar en Jerusalén. Y Pedro también tiene una serie de pues correcciones para poder ser un buen siervo de Dios. Usted se acuerda que el apóstol Pablo le reconvino, porque cuando estaba con judíos, son muy cerrados los judíos en su asunto religioso, y Pedro era muy judío, muy dado a estar con ellos, pero cuando estaba con gentiles era más abierto. Y Pablo le dijo: hermano Pedro, no puedes hacer esto. Si tú nada más te enfocas en judíos, estás limitando la palabra, pero si aceptas a los gentiles, entonces en los gentiles tienes que ver la obra de Dios, que también es importante, ya no nada más es para judíos. Y algo muy importante también es que las dos cartas, primera y segunda de Pedro, las escribe en la cárcel. Él está preso en Roma y es algo muy pues notorio, ¿no? Año 66 después de Cristo, Nerón mandó asesinar a Pablo, le mandan decapitar y a los pocos meses crucifican cabeza abajo a Pedro. Entonces hay una persecución muy fuerte y bueno, cuando pensamos que hay problemas, hermanos, tenemos que ir a la Biblia, porque todos tenemos problemas. Estamos en una sociedad muy convulsionada, mucha inseguridad, muchas cuestiones muy complicadas como sociedad, pero la iglesia a la que Pedro le escribe estaban matándolos. Literalmente, si usted ve, los emperadores masacraban a los cristianos con una facilidad impresionante. Entonces, por eso es que Pedro escribe esta carta, la segunda carta ahora, para confirmar. Por eso la semana pasada veíamos salutaciones finales en Primera de Pedro. Hablábamos ahí de Juan Marcos y de Silas, y ahora empezamos con el tema salutación, porque es la segunda carta. Pero así como están cerca en nuestra Biblia registradas, también Pedro las escribió con pocos meses de diferencia, porque pocos meses después también a él lo mataron. Entonces era así como un mensaje urgente, sabiendo que ya había matado a Pablo, que la iglesia era perseguida, empieza a tener una perspectiva de decir cosas importantes a la iglesia, ya no nada más para judíos, sino también ahora para la iglesia universal. Pero nosotros tenemos aquí, hermanos, como un aprendizaje para todas las etapas, para todas las épocas de la vida, porque no nada más fue la persecución de su momento, o no nada más fue la circunstancia apremiante, sino que esta palabra igual nos puede ser de bendición el día de hoy. Y tenemos entonces aquí dos prioridades en la fe. Tenemos la palabra prioridades en la fe como prominente, porque realmente es acerca de la fe que Pedro les habla, ¿no? Y la primera prioridad es exactamente mantener la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, son 2 versículos. A ver cómo le hacemos con 2 versículos nada más, es poquito material, pero hay cosas importantes, ¿no? Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, después de que negó a Jesús,
allá cuando estaba Jesús con su ministerio terminándolo, de que lo negó, blasfemó y estuvo totalmente con cobardía, fue transformado. Ahí en Juan 21 dice que Jesús le restaura al ministerio. ¿Se acuerdan cuando está con Jesús platicando y Jesús le dice, va a haber problemas muy fuertes, Pedro, el diablo te pidió para zarandearte? Y Pedro dice, no, Señor, yo no voy a negarte. No sé cuántos somos así como muy inmediatos, ¿no? Y prometemos cosas que a veces no estamos seguros de cumplir. Y Pedro dijo incluso, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y exactamente cuando apresan a Jesús, lo negó. Y fue el que estuvo cerca, que fue a la casa de Anás, pero ahí negó a Jesús y blasfemó. Entonces, cuando viene un conflicto en nuestra vida, hermanos, es real. El Señor no está jugando cuando dice el diablo te quiere para zarandearte. Y realmente sí pueden ser cosas muy difíciles, sin embargo, tenemos que aprender de Pedro que la disposición es muy importante. Cuando dice en Juan 21, Jesús a Pedro, cuando pasen las cosas difíciles en tu vida, después de que vuelvas, tienes que confirmar a tus hermanos y tienes que seguir predicando. Y ahí viene una lucha de palabras, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿me amas con amor ágape? ¿Se acuerdan? Simón Pedro, agapas mí, y Pedro dice, Señor, fileos te amo como amigo, porque sabía que le había negado. Sin embargo, aunque negó a Jesús, Jesús lo quería restaurar. ¿Saben? Dios siempre quiere restaurar a sus hijos. No hay nadie a quien el Señor no quiera restaurar. Si le negó, fue cobarde, blasfemó, pero Jesús lo quiere restaurar. Y es ahí en Juan 21 donde le dice, aunque no me ames con amor ágape, de todos modos confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confírmales. Y Pedro tiene un proceso, ¿se acuerdan? Cuando viene el Pentecostés, el Espíritu Santo viene allí en Jerusalén y en las 120 personas. Y ese cambio viene de un Pedro cobarde, de un Pedro derrotado, a un Pedro con victoria. Porque entonces el Señor la restaura y Dios hace una bendición muy grande con Pedro, levantándolo espiritualmente. Y en Hechos vemos a un hombre valiente, a un hombre entregado, a un hombre todavía muy judío, pero que tiene el enfoque ya de la restauración que el Señor hizo en su vida. Y ahora, otra cosa importante, aquí Pedro se dirige a la iglesia en general. Por eso decíamos las dos cartas en la cárcel, en una condición muy difícil para la iglesia, dice, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto tiene mucho valor, porque originalmente Pedro no pensaba que tenían una fe igualmente preciosa los gentiles. ¿Te acuerdas que ya en Hechos 10 hay esa revelación del Señor? Hay un manto que viene y Dios le dice, come todo lo que ves. Y Pedro dice, no, Señor, yo no he comido nada. Decimos una frase que nunca debe pasar, porque si es el Señor, nunca se le debe decir que no. Y si se le dice que no, no es el Señor. Entonces ahí tenemos esa visión, ¿no? Donde el Señor le dice a Pedro, come lo que tú ves, para que no llames común lo que Dios limpió. Para los judíos era así muy radical, incluso el día de hoy, ¿no? La comida, cómo se cuidan, la carne desangrada y los mariscos nunca, ¿verdad? O el cerdo tampoco para los judíos. Sin embargo, para Pedro era como un cambio de perspectiva, no de la comida, sino de las personas. Y luego Pedro es llamado a Cornelio, ¿se acuerdan? Cuando va allá a la casa de Cornelio, un capitán romano, y le dicen, bueno, es que te llama una persona que quiere escuchar la palabra. Y Simón Pedro empieza de la manera más ridícula que puede usted imaginarse. Porque dice, ustedes saben que yo soy judío, y yo nunca he entrado a la casa de un gentil. Oiga, si ya Dios está abriendo el camino con los gentiles, ¿qué tiene que decir que él es judío? Algunos somos así de ridículos también, ¿no? Decimos lo que ni deberíamos decir o no entendemos. Y ya cuando viene el Espíritu Santo y Cornelio y su casa se bautizan, Pedro cambia la perspectiva. Y luego viene un informe de Pedro en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Después de Hechos 15, el concilio de Jerusalén, ya dicen, ya no tenemos que decir que los no judíos sigan la ley de Moisés. Pero dice incluso Pedro, yo les testifico que Dios me usó predicándole a un hombre no judío y Dios le llenó y hay una bendición muy grande. Entonces viene un cambio de perspectiva, ya no tan judía la iglesia, pero sí ahora una iglesia llena del Señor y una iglesia llena de bendiciones. Tenemos una fe igualmente preciosa que los judíos. Por eso nunca nos vamos a hacer judíos, porque hay incluso personas que no han entendido y siendo cristianos se van al judaísmo. Decimos, ¿qué pasó ahí? No entendió en la gracia, ¿no? La carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Pablo dice a los Gálatas, no sean insensatos. Si ustedes están regresando a los rudimentos, están regresando a lo que ya pasó,
y están negando lo que es maravilloso de parte de Dios, que somos salvos por la pura gracia del Señor y que tenemos entonces la bendición de las cosas que Dios quiere hacer, las ha hecho en nosotros. Aquí la verdadera justicia es justificación. ¿Qué somos? Justificados. Ya no falta circuncidar niños, ya no falta la ley, ni ir a Jerusalén, ni ir al Jordán, nada de eso hace falta. Tenemos la bendición de que tenemos la misma bendición que ellos tenían, ahora la tenemos nosotros. Y la fe viene por el Señor Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pedro, ¿no? Han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí tenemos entonces una declaración de quién es Jesús, porque no habla del Padre, habla de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor Jesús es Dios, es divino, no requiere ninguna otra cosa, es igual que el Padre y que el Espíritu Santo, porque como es hombre, algunos piensan que fue nada más un hombre, dicen, bueno, es un hombre nada más, un buen predicador, pero no, Él es Dios, Dios encarnado, y como Dios encarnado y como nuestro Salvador también tenemos entonces la bendición de reconocerle. Eres mi Dios y eres mi Salvador. No nada más el creador, el eterno Dios, sino el Salvador. Él murió por nosotros, ¿no? Y cuando murió por nosotros, pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Y luego dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué nuestra? Habla como judío todavía. Dice, nosotros los judíos tenemos una fe preciosa, pero ustedes no han alcanzado igual. No tienen necesidad ya de nada, allá como dice en Hechos 15, ¿no? Más que tengas de fornicación, de ahogado, y no tengan nada que ver con las cosas que Dios reprueba. Pero ya no es el judaísmo tan radical que tenían ellos hasta ese momento, ¿no? Ahora, los destinatarios entonces ya es la iglesia en general. Por eso decimos, nosotros somos la iglesia a la que le escribe Pedro. ¿A quién le escribe Pedro? A nosotros. Porque aunque no estamos en la persecución en el momento, pero sí tenemos las mismas circunstancias de bendición y Dios tiene un plan. Y aquí tenemos algo que ver, hermano. Dios tiene un plan perfecto siempre en su palabra. Es cierto que da persecución, es cierto que había masacre de cristianos todos los días. Pedro escribe en la cárcel en Roma, pero nosotros también tenemos la misma necesidad de, en nuestro contexto, tener la bendición del Señor. No sé cuántos hemos dicho, estamos viendo tiempos muy difíciles. Tenemos una complicación muy fuerte como iglesia porque el mundo se opone totalmente a todo lo que se llame Dios. Sin embargo, en este medio, igual que la iglesia a la que escribió Pedro, nosotros tenemos la bendición de que hay palabra, que hay revelación, hay cambios, hay cosas que podemos ver para nosotros compartir la palabra. Dios usó a esos escritores, ¿no? No hay más escritura, ya recuerdan, la Biblia se cerró, el canon, ya no hay más escritores, pero lo que tenemos que leer es vida para nosotros. Si usted ve a Pedro y lo que dice es exactamente la bendición que Dios nos quiere dar el día de hoy. Si siente que estamos en tiempos muy difíciles, ahí viene la palabra del Señor. Y luego una cosa muy importante, hay una actualidad en la palabra de Dios. No es persecución, no es Roma, no es el imperio, pero tenemos un ataque muy fuerte a lo espiritual. ¿Cuántas veces la gente niega a Dios? ¿Usted ha escuchado a la gente que hoy blasfema contra Dios de una manera muy fácil? Dios no existe, no le interesamos, Dios está fallando. De enseguida quieren reclamarle a Dios y ni siquiera saben quién es Dios. No tienen ese conocimiento que nosotros tenemos. Entonces tenemos que ver cómo en el medio en el que estamos hace mucha falta que la gente conozca al Señor. Cuando usted escuche que alguien blasfema, que alguien se queja de Dios, que no está de acuerdo, usted le puede dar un mensaje. No estar de acuerdo con lo que dice el inconverso, sino nosotros decirle lo que dice la Biblia. Mira, estás expresando tu punto de vista, pero la Biblia dice otra cosa. No es cosa de opiniones, es la palabra de Dios. Y esta palabra perfecta, como fue útil en este momento, es útil el día de hoy. Igual tenemos mucha necesidad. La gente hoy tiene mucha tecnología, pero somos igualmente vacíos sin Dios en el corazón hasta que llegue Jesús. Las escrituras van a ser relevantes. Tenemos por eso que vivirlas todos los días, ¿no? No sé si usted puede vivir sin Biblia, pero la Biblia es para todos los días. No, el domingo es lindo, ¿no? Estar aquí con los hermanos y ver a la gente es bonito, pero no basta. La palabra tiene que darse todos los días. Ahí en el trabajo, en el transporte, con las situaciones difíciles que enfrentamos, ahí tiene que estar la palabra de Dios. Entonces tenemos una bendición de que esta misma palabra, como fue útil en ese tiempo, es útil hoy. Y tenemos que decirle a la gente, aquí está la respuesta de Dios. O por eso me comprometo a leer la palabra para conocerla, para poder un día compartirla, ¿no? Para poder en algún momento a la gente que necesita decirle qué es lo que hay. Dios tiene un plan siempre. Y así como ayudó a aquella iglesia, nos ayuda a nosotros. Y otra cosa importante, hermano, la justificación ya está dada.
A los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pablo lo ilustra como un olivo, ¿se acuerda? Dice, el olivo natural, que es así, pues muy costoso, incluso duran muchos años, ¿no? Los olivos duran muchos años y de ahí vienen productos importantes para Israel. Y dice, bueno, el olivo es importante, pero si el olivo le puede dar un injerto, el injerto con la savia del olivo tiene la calidad que el olivo original. Y explica cómo nosotros no somos judíos. Por eso nunca ni digamos Shalom, ni Yeshua, ni Joshua, ni nada de eso, no nos interesa. Tenemos a Jesús, y en Jesús, como mexicanos, hermano, en nuestra cultura tenemos la bendición de que estamos injertados en la palabra del Señor. No por los judíos, sino por quien es Jesús. Nosotros tenemos la fe en las cosas de Dios, ¿no? Y cuando la gente diga que los judíos o cualquier cosa, tenemos nosotros que orar por ellos, pero gracias a Dios que ya tenemos la justificación. Y una cosa importante, no dice van a ser justificados o trabajen para ser justificados, sino la justificación que los judíos buscaban, ustedes la tienen. Ustedes tienen la justificación que ellos perdieron. Se perdieron en el camino, pero ustedes ya la tienen. Y no es por obras, ¿no? Porque igual mucha gente pues es como muy ritualista. No sé cuántos tenemos la idea de algunas cosas como normas muy marcadas. Tenemos un maestro, Miqueas Bustos Bucio, pastor aquí en la Ciudad de México, y decía algo en una predicación en la semana, ¿no? Decía, aquí en la iglesia las personas pensaban, porque es una iglesia muy grande, y decía que el oratorio es el lugar más santo. ¿Cuántos pensaban eso, hermano? El oratorio, un lugar para pura oración. Sí, entonces aquí es el lugar más santo. ¿Será cierto? No. Ahí es un lugar de oración, pero el templo de Dios somos nosotros. Dice, hay muchas personas que son sacramentalistas, como que el sacramento, ¿no? El hecho de que tú estás en un lugar porque el lugar vale. Y hermano, el lugar es lindo, instalaciones para que sean útiles, pero no es el lugar, somos nosotros. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, gracias a Dios que ya no tenemos que ir a un templo, a un lugar. Y nuestra vida es el templo para todos los días. Porque decíamos entonces, hay algunas situaciones incluso también allí, como de ciertas reglas. Hace muchos años había un hotel llamado Chulavista, aquí en Cuernavaca, donde hicieron un oratorio, en 1980. Yo sé que usted no había nacido, pero era un lugar muy bonito. De hecho, la iglesia original aquí, empezamos a ir a retiros en ese lugar, fuimos a ese lugar a alabar al Señor, ¿no? Y lo más bonito era el lugar santísimo, porque tenían una copia del templo de Jerusalén de 8x8x8, tal cual, y de madera, y muy bonito, ¿no? Y un arca ahí era de acrílico, pero en el piso había una alfombra como de fuego, ¿no? Imitaba el fuego, y la gente se sentía muy bendecida. Pero las mujeres no podían entrar con pantalones. ¿Qué tal si entramos en el asunto de los pantalones? Hermano, ¿será que una mujer con pantalones es más santa o menos santa? Y sin embargo, había el concepto de que para entrar a ese lugar, todas las mujeres tenían que ir con falda. Y si no traían falda, ahí les prestaban. Había unas de esas así con resorte, de mezclilla, y decía, hermana, así como vienes no entras, pero si te ponen la falda sí entras. ¿Cómo ve el concepto? Es sacramentalista, porque no es el lugar santísimo, somos nosotros. Y por la gracia de Dios, hermano, tenemos la bendición de que somos libres en Jesús, ya no con la falda o la falda. Por eso si alguien viene aquí con pantalón, ya ni me diga nada. Porque en verdad no es el pantalón o la falda lo que hace santos, ¿o sí? No. Sin embargo, mucha gente sigue pensando eso. Claro, cada quien es su mejor presentación, ¿no? Nos ponemos lo que tenemos mejor para el ropero para los domingos, yo creo, ¿no? Pero sin embargo, no es porque tenga pantalón o no que sea más santa o no. Y este pastor nos decía eso, ¿no? Éramos muy sacramentalistas. Aquí en Emanuel, igual la mujer que no entraba sin falda, tenía que ponerle falda, o el oratorio de Chulavista. Lo interesante es que el oratorio ya no existe. El hotel ya desapareció y aquel lugar santísimo está despedazado y hermano ya no podemos ni ir. De hecho, como está la carretera, ni vamos allá, créame. Pero los que estamos aquí somos el templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo, por eso tiene que cuidar lo que habla, lo que ve, lo que no hace. Tenemos un templo en nuestra vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. No sé incluso cuántos todavía tenemos la idea de la presencia del Señor. Cuando decimos la presencia del Señor, eso es muy del Antiguo Testamento. En alguna ocasión mi cuñado Ramón le dijo a Marcos Witt
te estás equivocando, porque no es la presencia del Señor. ¿Y sabe que Marcos Witt no hizo caso? Claro, tiene mucha composición en mucho ministerio, pero no es la presencia del antiguo, es la que tenemos hoy. Y no se entiende eso. Dice, es que es igual, no es igual. Porque en el antiguo sí tienen que ir al templo de Jerusalén. Y hoy nosotros no vamos a ningún templo, nosotros somos el templo. ¿Se da cuenta de la diferencia? No hay que ir a la presencia. De hecho decimos, en tu presencia, no, ya estoy. Él de hecho está en mí. O cuánta gente tiene la idea de que Dios llega, ¿no? Me acuerdo que había hermanos que decían sobre la puntualidad. Hermanos, el que llegó puntual es Dios. ¿Y usted llegó puntual o no llegó puntual? Hermano, ¿Dios llega o no llega? No llega, está en todos lados. ¿Cómo puede llegar, no? Entonces decimos, hay cosas que tenemos que cambiar, hasta en lo que cantamos. Es mucho Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios que ya tenemos una fe igualmente preciosa. Y por la gracia de Dios, claro que oramos, que nos consagramos, que buscamos la palabra, pero ya no es la ley del Antiguo Testamento, porque tenemos bendiciones especiales. Todos somos hijos de Dios. Nos redimió, nos rescató, murió por nosotros, nos da vida nueva. Entonces, hermano, todo eso hay que vivirlo cada día. Así como Pedro decía a una iglesia muy perseguida en su momento, nosotros también decimos, hermanos, podemos seguir. Por favor, sigue adelante, no te eches para atrás. No te quedes donde estás. Tienes que seguir en las cosas de Dios como Dios te quiere usar. Y una cosa muy importante, el carácter es permanente de Dios en cuanto a lo que hace con nosotros. Porque Dios no deja de cumplir. No sé cuántos de nosotros no somos responsables en las promesas, en los compromisos. Algunos somos muy irresponsables. Sin embargo, Dios promete y da. Y si Dios dice que usted es hijo, usted es hijo. Y si Dios dice que usted es el perdonado y que tiene un plan para usted, es real. La permanencia en el carácter, la abundancia, el ministerio, las cosas que Dios quiere hacer son reales. Y el perdón también es real. Un padre sano o una madre sana perdona a sus hijos. Porque recuerde que no todos los padres son sanos. Y sin embargo, hermano, a veces la gente, cuando tenemos un hijo o una hija que fallamos o nos peleamos o lo que sea, y le perdonamos, ¿qué decimos? ¿Fue de momento o no? Decimos, sí, te perdoné. O nuestros hijos nos perdonan, porque igual los papás fallamos, ¿no? Y ese perdón es permanente. ¿Cómo entonces pensamos que el perdón de Dios no es permanente? Y a veces decimos, es que yo hoy no siento que Dios me perdonó. No siento que está conmigo, sí está con nosotros. Sintamos o no sintamos, ahí está con nosotros. Y esta perfecta paz que viene de parte del Señor también está dada. Y ahorita vamos a tratar de desglosar la palabra gracia y la palabra paz, porque es la segunda parte del proceso. Pero nosotros tenemos comunión con el Señor. Entonces, aunque usted se salga de este lugar, sigue en comunión con Dios todos los días. Donde usted vaya, no es aquí. Claro que estar aquí es muy lindo, pero donde usted esté, ahí está Dios, y ahí está la comunión con el Señor, y ahí usted necesita tener la certeza de que Dios está con usted. Y una cosa muy importante, ya nos ha hecho como sus amigos. Dice que Jesús murió por nosotros, y siendo enemigos, fuimos hechos amigos. Por eso cuando usted da la palabra, vea los detalles. Es muy importante todos los detalles que dice aquí. Y hay una segunda prioridad, después de la fe, porque es lo único que dice: gracia y paz les sean multiplicadas. Y esta es la gracia. Segunda de Pedro 1:2. Esta prioridad es que la gracia viene de parte del Señor. Dice algo muy enfático Pedro: gracia y paz les sean multiplicadas. Ay. O sea, cuando nosotros oramos por la gente, podemos orar así: Señor, que tu gracia se derrame sobre este hombre, sobre esta mujer, sobre este niño, sobre este anciano, sobre todos, y que tu paz también llegue para que las cosas se den como tú quieres. La palabra gracia, hermanos, es charis. Una palabra que recordamos siempre, ¿no? Que es gozo, es chará o jará para el griego, y jará es mucho gozo, y gracia es charis, viene de la misma raíz. Entonces Dios nos da gracia todos los días de nuestra vida, porque la vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. Y una cosa muy linda de este pastor, ahora con un gran corazón pastoral para las otras etnias, dice: gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Y qué es? No dice el dinero, no dice la ropa, ni la apariencia, dice la gracia y la paz. Esto es lo que yo necesito que se multiplique en mi vida: la gracia y la paz del Señor. Entonces, esta charis, regalo que produce gozo, está multiplicada en nosotros. La necesitamos, pero está ya deseada. Pedro lo desea, Dios lo dirige a Pedro para escribir esto, pero nosotros cada día, cuando hace falta la gracia, ahí tenemos que pedir al Señor: Señor, no siento que tengo la gracia, me falta tu gracia, pero yo quiero que esta gracia se dé. Y la segunda palabra es Irene.
realmente es eirene es paz. Cuando dice entonces charis y eirene les sean multiplicadas, habla entonces también de esta paz que necesitamos de parte del Señor. Entonces, la gracia y la paz son parte de nuestra necesidad. Sí, la economía, el trabajo, los hijos, la salud, todo eso son cosas necesarias. Pero muy por encima de todo esto es la gracia y la paz del Señor. Que como este pastor tiene la visión y tiene el deseo y dice además que se les aumenten constantemente. Una cosa que tenemos aquí, el español nuestro es muy rico, pero el griego es mucho más rico, ¿eh? Cuando dice que se les aumenten constantemente, o sea, no es que se les dé un poquito o que en algún momento ya es mucha, sino que es una acción continua. Acción continua, que la gracia y la paz que ustedes necesitan la tengan hoy, que la tengan mañana o el día que Dios nos dé vida, mientras nos dé vida, que ahí se multiplique la gracia del Señor, que ahí tengamos esa gracia y paz aumentadas, porque estas cosas son importantes y que se multiplique. Por eso decimos, cuando algo se multiplica, viene de parte de Dios, ¿no? La gracia y la paz se van a multiplicar en ustedes. Habrá circunstancias, habrá problemas, hay retos, sin embargo, en medio de todo, viene la gracia y la paz del Señor. Pero la frase está completa, porque dice, les deseo que la gracia y la paz les sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora ya no nada más es Dios, es el Señor Jesús. Dice que la gracia y la paz estén en ustedes para que le conozcan más. ¿Por qué? Porque conociéndole más tenemos la victoria. Conociéndole más entendemos las cosas, conociéndole más tenemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y dice ahí, esta gracia y paz que se multipliquen constantemente para que ustedes conozcan más al Señor. Una cosa muy importante, hermano, los cristianos conocemos a Dios. Si alguien tiene la osadía de pensar que no conoce a Dios, está fallando. Porque hay ocasiones que dicen, a ver, ¿tú conoces a Dios? Y decimos, no, yo poquito. Yo ahí voy a veces a la iglesia, entendí un poquito, ¿no? Claro que le conozco. Yo le conozco porque soy su hijo. Veo su palabra, vivo con su palabra. Su palabra es determinante y le estoy conociendo permanentemente. No sé cuántas las personas conocer a alguien se nos hace relevante, pero habemos quienes conocemos muy bien a una persona. Donde más nos conocemos es en el matrimonio. ¿Verdad que sí? Porque ahí hay esa unidad perfecta que Dios planeó, que es perfecta y es maravillosa, pero también hay problemas. Hay cuestiones que tenemos que ver, pero nos conocemos muy bien. No sé cuántos hasta dicen, ya vi, con tu mirada sé lo que sentías. ¿Le han dicho? A mí sí me han dicho, muy seguido. Sin embargo, hermano, los demás no nos conocen. De hecho, cuando no nos conocen, no saben ni qué pasó. Pero cuando alguien nos conoce, o nuestros hijos, ¿no? Que también desde chiquitos se nos quedan, los que tienen ojos grandes está peor, ¿no? Nos ven muy cerca y nos ven. Y decimos, bueno, es que la gente me conoce bien, pero hay una bendición. Nosotros también conocemos al cónyuge, a los hijos, y es una bendición muy grande. Pero la mayor necesidad es que conozcamos más a Dios. Yo tengo que conocer más a Dios. En el Señor, yo tengo que conocerle mucho más. Y aquí es una expresión completa, porque dice que hay un propósito. La partícula en es una preposición, en es como una posición. Ustedes tienen que ser la gracia y la paz del Señor, les sean multiplicadas conociendo al Señor Jesús para que las cosas funcionen bien. Hay un propósito del Señor y este se va a cumplir. Mire, nosotros tenemos que orar y buscarle al Señor, pero Él tiene un propósito. A veces más bien hay que decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque a veces me equivoco de propósitos, a veces me equivoco de perspectiva, me equivoco de todo. Sin embargo, tú tienes el plan perfecto y me llevas a ese propósito. Y luego viene aquí estas dos veces la palabra gracia y la palabra paz. Que decimos gracia es un regalo que produce gozo, pero esta palabra gracia aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. Y gracia aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. O sea, son 80 textos que nos hablan de la gracia. Pero la paz está más abundante. La paz aparece en 68 textos del Antiguo y en 49 textos del Nuevo. 117 textos que hablan de paz. Entonces, hermano, ¿la gracia y la paz es abundante? Cuando David dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, no dice que él busca el bien y la misericordia, sino que el bien y la misericordia lo siguen a él. ¿Recuerdas? Hasta decíamos como alguien que nos está cuidando, esa gente que tiene guardaespaldas. Los guardaespaldas pues no pueden dejar a la persona, tienen que seguirla. Igual así nosotros decimos, bueno, la gracia y la paz me siguen según David. Pero aquí es la gracia y la paz que está en nosotros.
Tenemos así la multiplicación de nuestra vida, ¿no? ¿Le falta gracia? No he entendido. Busque siempre la palabra del Señor. ¿Le falta paz? Busque esa armonía en las cosas de Dios. Y algo muy importante, hermano, la paz también es como una perfecta armonía con Dios y con los demás. Tenemos que llegar a ese punto de crecimiento personal, de estar en paz. Porque muchas personas no estamos en paz. De hecho, algunos se apellidan Guerra, ¿no? Yo conozco a un hombre que se apellida, de veras, Guerra. ¿Sí? No le digo quién es, pero sí lo conozco. Ahora, no sé si afecta su carácter o no, pero a la gente le gusta la guerra, ¿no? Si hasta para el apellido les gusta. Imagínense nada más. Y hay gente que es guerrera. Hay algunos que se ponen en contra, que hay rebeldía, que no están de acuerdo y que quieren poner su punto de vista, ir a pues pintarrajear el zócalo o lo que sea. Eso no es la paz. La paz del Señor es una armonía perfecta. No es que no hay problemas. Porque la gente luego dice, ¿cuándo habrá paz? Cuando acaben las guerras. No es eso. Las guerras van a estar hasta que Jesús venga y Él reine y ponga el orden. Pero mientras haya situaciones difíciles, usted necesita paz. Y no viene porque no tiene problemas. En medio de los problemas tenemos la perfecta gracia del Señor. Alguien le usaba, ¿no? Con un pajarito ahí, en una ramita que sale de una cascada, y decían, este pajarito pues se lo puede llevar a la cascada, pero está en una ramita. Entonces está seguro y está cantando, lo que sea, son lindos, ¿no? Porque hay algo donde puede asentar sus patas. Nosotros también tenemos en la gracia del Señor, hermano, que asenta nuestra vida en las cosas de Dios. ¿Está difícil? Hay dificultades, hay cuestiones que nos amenazan, está difícil la cuestión. Hermano, en medio de todo eso, nosotros tenemos la paz del Señor. De hecho, se ve hasta en nuestro semblante, si tenemos la paz de Dios o no. Pero a mucha gente le hace falta la paz. La gracia, porque decíamos, no ha entendido la salvación, no ha entendido el amor, no ha entendido la justicia del Señor. La gracia es muy abundante. De hecho, hay algún grupo por ahí de pastores españoles, ya murieron todos, bautistas españoles, que escribieron algunos libros. Cuando estábamos en el instituto, hace muchos años, escribían la serie Curso de Formación Teológica Evangélica, así se llama, José Grau. Tenemos ahí también a José María Martínez, ¿no? Y bueno, eran escritores de muchas cosas muy importantes. En algunas cosas no estamos de acuerdo, porque nosotros no somos bautistas, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en las cosas que sí aportaban siempre. Y decíamos entonces algo, estas personas aportaron en su momento muchas cosas valiosas, pero siempre hay que revisar. Y una cosa importante es la gracia, porque los bautistas exageran un poco hacia la gracia de Dios, ¿no? Y dicen, bueno, no es que estemos mal, pero cuando dice que sí, hay que creerlo. Y cuando no estamos de acuerdo con alguna cosa, podemos estar de acuerdo, pero sigue siendo valioso. De hecho, leemos, ¿no? Y vemos lo que Dios usó con esos hombres, eran por los hombres. Pero para nuestra vida, hermano, también Dios tiene una plaza y tiene una bendición. Y como pueblo de Dios, hoy tenemos muchos escritores, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, hay de todo tipo. Por eso les decimos, bueno, ¿quién está escribiendo, no? Y bueno, en base a su contexto cultural o su contexto, pues sí, denominacional, hay cosas que estamos de acuerdo y hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero sí podemos enriquecernos con la gente en las cosas de Dios. Y como decíamos, ¿no? En la gracia del Señor, ellos escribían de eso, un libro que se llama así, Las Doctrinas de la Gracia. Y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Más o menos unas 14 doctrinas que aquí enseñamos también, aunque modificamos todo, porque aquí modificamos todo para que usted reciba palabra muy adecuada hasta donde entendemos. Porque entendemos poquito, ¿no? Pero lo poquito que entendemos queremos compartirlo siempre. Entonces decimos, bueno, la gracia y la paz que les sean multiplicadas en el conocimiento de Jesús. Entonces no puedo desligarlo. Necesito conocer más a Jesús cada día. Como decimos, sí conocemos a Dios, al Espíritu y a Jesús, pero ese conocimiento tiene que crecer. Y hay una cosa muy importante, hermanos, que tengamos hambre del Señor. Hay por ahí otro libro que se llama Tenemos hambre de Cristo. Ese es pentecostal, pero creo que la base, el título es como una actitud. Yo tengo hambre de Cristo. O sea, necesito conocer más a Jesús. Quiero estar en Jesús, quiero bendecirle, quiero estar en las cosas de Él, pero con esa hambre, que así como los que tienen hambre de lo material, ¿no? De la comida y buscan comida, yo tenga un hambre de Cristo. Por eso dice aquí que ustedes tengan una amplitud de la gracia y la paz multiplicadas en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y algo importante aquí, que usted conozca más. Porque cuando conocíamos hasta ayer, hermano, literalmente hasta ayer es una parte, pero hoy usted tuvo que crecer.
En las cosas que funcionan bien, el conocimiento tiene que ser continuo. Señor, yo te conozco mejor hoy que ayer, con cosas agradables y con cosas desagradables. Pase lo que pase, yo te quiero conocer más, no me quiero quedar como estaba. No sé cuántos se quedaron chiquitos en alguna situación. Hay hermanos que tienen, bueno, hubo un avivamiento, hubo una enseñanza, una iglesia a la que pertenecía, está bien, pero eso ya pasó. Hoy tenemos algo muy diferente. Y en la gracia del Señor, hermano, tenemos la bendición de hoy estar viendo las cosas del Señor. Por eso, como hijos de Dios, entendemos algo muy importante. La gracia fue ayer, la paz fue ayer, pero es hoy también. Y como es un tiempo continuo perfecto, va mañana también. Porque a veces decimos, ¿y si mañana no tengo la gracia? ¿Y si mañana el Señor se va, si ya no le conozco, hermano? Depende de nosotros. Pero Dios nunca deja de ser generoso, de estar presente y de bendecirnos en todas las cosas. ¿Sabe que Dios está siempre presente? Como decimos, ¿no?, algunos cantantes y gente que alaba al Señor, esa paz que el Señor da es importantísima. Y como Él está, como no duerme, como no envejece, entonces yo tengo la confianza de estar en un Dios verdadero. ¿Cuál es la parte de la gracia que usted necesita? Que decíamos de esa 80 textos de gracia, 117 textos de paz. Bueno, no me puede faltar, porque va a haber situaciones, pero en medio de todas estas cosas, yo necesito la gracia del Señor. Si usted tiene un conflicto, resuélvalo con la gracia del Señor. Aprenda esto, porque a veces lo resolvemos nosotros solos, ¿no? Decimos, es que yo me basto, yo puedo, yo sé, sí, podemos, pero no basta. Si usted necesita que las cosas funcionen perfectamente, tiene que buscar una relación perfecta con Dios, de consagración, de búsqueda, de entrega, de vivir lo que Dios quiere que usted viva. Y decirle, Señor, con tu gracia, ¿qué puedo aprender? ¿Dónde necesito esa gracia para poder crecer, para estar viviendo el Evangelio? Porque el Evangelio se vive, hermano, no es algo así mortal, es todos los días. Y la palabra vida es permanente, ¿no? Para nosotros también decimos, yo quiero vivir el Evangelio. Y otra cosa importante, la gracia también se requiere para el testimonio. No sé cuántos tenemos mal testimonio, pero es como un testimonio, ¿no? Decíamos, porque no cambiamos, hacemos las cosas muy horribles y decimos que somos hijos de Dios. Y ahí tenemos una falta de entendimiento, ¿no? Por eso digo, Señor, que tu gracia me ayude a cambiar yo. Porque hay quienes son muy dados a querer cambiar a otros. No sé cuántos tenemos el dedito señalador, ¿verdad? ¿A quién le falta cambio? A él. Es para allá, no es para acá. O acá, no sé a dónde, ¿no? Hermano, ese es acá. Y dos dedos, ¿no? Porque realmente no puedo pretender que los demás cambien si no cambio yo. De hecho, cuando cambio yo, las cosas empiezan a funcionar mejor. Y no esperando que el otro haga o que el otro inicie la reconciliación del proceso. Yo tengo que vivir este testimonio. Y otra cosa con la gracia también, hermanos, ante peligros y retos. Como decimos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿hubo peligros? ¿Sí? ¿Hubo retos? También. Pero ahí estuvo la gracia del Señor. Y siempre en nuestro testimonio digamos, Señor, yo sé que con tu gracia, que con tu amor, yo puedo vivir exactamente la que tú quieres. Y otra cosa muy importante también de la gracia, tiene que ser evidente. Porque algunos pensamos que es muy en lo profundo de nuestro ser. Decimos, muy en lo profundo te quiero. Muy en lo profundo te respeto. Ay, no. Pues mira, nada más eso, Dios lo conoce, ¿no? Las cosas se tienen que demostrar. Entonces, hermano, no en lo profundo, ni a mi manera, porque hay quienes tienen amor apache. Yo te quiero a mi manera, no, hermano, cambie. Está muy apache eso, ¿no? Por favor. Entonces necesitamos el cambio. No como yo aprendí de mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi perro, no. Necesito que las cosas cambien como Dios quiere, porque procede de Dios. La gracia procede de Dios. Entonces, en esa gracia, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie, Señor? ¿Qué tal si aprendemos a orar así todos los días? Señor, ¿en qué me quieres cambiar a mí? No la lista de lo que quiero que cambies a mi esposa, mi perro, mi hijo, no. ¿Cómo me quieres cambiar a mí? Y si me cambias a mí, Señor, ya con eso hay una victoria. Y una cosa muy importante, nosotros tenemos la conciencia, ¿no? La conciencia propia, y nos damos cuenta que necesitamos cambiar. Y ahí es donde decimos, Señor, si hace falta que yo cambie, ayúdame a cambiar yo. Porque a veces soy muy inconstante, ¿no? Tengo cosas que no están bien. De hecho, hermano, ¿ya se dio cuenta en qué usted está mal? Porque habemos quienes siempre señalamos a los demás, pero no doy cuenta cómo soy yo. Y dice Pablo, no, es que tú eres hipócrita. Así dice Pablo ahí. Dice, porque ves en los demás lo que no ves en ti. Y tú haces lo mismo que ellos. Ay, qué tremendo.
Entonces, si yo me noto en que Dios me quiere cambiar, ahí empiezo el proceso. Y hay una transformación, una búsqueda del Señor. Y ya no estar tan enfocado en cómo los demás quiero que cambien, sino cómo cambio yo. Y recordemos, como procede del Señor, hermano, siempre será abundante. Nuestro Dios siempre es abundante. No sé cuántos piensan que Dios es escaso, ¿verdad? O algunos de nosotros somos medio escasos para algunas cosas. Decimos, yo soy escaso para esto, para aquello, así aprendí, así somos en mi barrio. No, hermano, aunque seamos como seamos, ya en Cristo hay un cambio constante, según este texto, ¿no? Y como hay un compromiso de que procede del Señor, una transformación. La palabra metamorfosis, así aparece, ustedes tienen que cambiar. Y entonces si yo cambio, Señor, estoy en ese proceso y entiendo el cambio y lo quiero vivir para que de veras te pueda alabar como tú quieres. Y entonces va a ser una bendición muy grande que yo pueda ver de esa manera la gracia. También la gracia es propósito. Dios tiene un propósito. No es el mío. De hecho dice eso, ¿no? Mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Así como el cielo de la tierra, igual. Los pensamientos de Dios son muy elevados. Bueno, si yo estoy aquí en la tierra, tan miserable, tan pobre, tan lleno de polvo, entonces necesito irme hacia arriba. Decirle, Señor, yo quiero aprender de lo que tú quieres que aprenda. Yo quiero ver tu propósito en todo esto, Señor, y aprender qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Y otra cosa muy importante también, hermanos, la gracia se comparte. No es para gente egoísta. De hecho, todo lo bueno hay que compartirlo, a menos que seamos narcisistas, ¿no? Pero dice ahí, ustedes tienen que compartir la gracia. Por la gracia, en el Antiguo Testamento, los judíos entendieron un poquito de lo que Dios quería hacer, no entendieron todo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una sobreabundante enseñanza de lo que Dios quiere hacer, lo que hace Jesús y el propósito de Dios para los creyentes. El propósito es hasta la vida eterna. Entonces no nos quedamos aquí con las cosas que necesitamos, sino hasta la vida eterna. Y cada cosa va a ser ahí que según Dios quiera, ¿no? Pero viene pues como una riqueza muy grande en esa gracia que la palabra expresa tanto. La segunda parte es la paz. La paz es un diseño. O sea, no es como yo la concibo. Es como Dios la diseñó. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a veces yo he pensado cosas totalmente opuestas a la paz. Yo pensaba que era paz y no era paz. De hecho, a veces nos sentimos buenísimos en algunas cosas y no lo somos. Sin embargo, por la gracia del Señor, decimos, bueno, en esa paz donde Dios me quiere llevar o que me reveló y que me mostró su palabra, yo quiero crecer en eso. Tengo que crecer en la paz. Ya no tanto en la guerra, las diferencias, sino crecer en esa paz. Y la paz también viene como una conversión. ¿Te acuerdas la palabra cambio? Así cambio de dirección. La paz viene porque yo me convertí. Y la paz no viene porque las cosas funcionen bien o porque Dios haga un cambio a los demás, viene por mí. Porque otra cosa muy importante, esto es muy personal. Lo que dice la gracia y la paz multiplicadas en el conocimiento de Jesús es personal. Nadie más puede crecer por mí, yo tengo que hacerlo. Pero así como me dedico al trabajo, al estudio, a los hijos, a las cosas que cada quien se dedica, también nos dedicamos a estar creciendo en la gracia y en la paz del Señor. La paz es conversión, decíamos, ¿en qué tengo que cambiar? Yo tengo que manejar esto, Señor, ¿en qué me quieres cambiar a mí? Para que haya un cambio continuo, no hoy, en permanente. Tú me quieres cambiar, yo quiero cambiar. Y otra cosa muy importante con la paz también es descanso. No sé a cuántos hoy les hace falta descanso. Pero hermanos, quizás estamos tan saturados de actividades, situaciones tan difíciles que no tenemos descanso. De hecho, hay gente que no sabe ni descansar. De madrugada se levanta, ¿no? A la hora, no sé. Se hacen llamadas de madrugada, ay hermano. No voltee a ver a nadie. Pero hay que descansar. Y por eso decimos, hasta en el tiempo, en las cosas que se requieren, necesito descansar en la paz. Y en alguna ocasión a lo mejor hay que renunciar a algún compromiso, ministerio, situaciones que no son básicas, pero que tenemos que descansar. ¿A usted le han dicho a alguien que quiere descansar? Y en vez de dejarlo descansar, llegamos a su casa, ¿no? Decimos, no, si quiere descansar está bien. O descanse, por favor, porque algunos no saben descansar, hermano. Decimos, bueno, esa paz, ese descanso viene de parte tuya. Otra cosa con la paz viene de nuestros pensamientos. Fíjense que en nuestros pensamientos se surgen muchas cosas que no deben suceder. Dicen los psicólogos que las personas tenemos 26,000 pensamientos cada 24 horas. Imagínense. Ahora, esos pensamientos, ¿cuántos son buenos? ¿Cuántos no son buenos? Decimos, bueno, si no es un buen pensamiento, no tengo que manejarlo.
tentaciones, ideas, propuestas, incluso situaciones con el mundo, ¿no? Que decimos, si esto me quita la paz, yo no quiero estar con eso, porque en verdad necesito tener paz en mis pensamientos, necesito en la mente, en las cosas que tengo. Por eso dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Tenemos que llenarnos de la mente de Cristo, porque estamos tan saturados de cosas destructivas, mentirosas o amenazantes, que ahí es donde hace falta mucho el pensamiento. Otra cosa con la paz es una realidad. Ya el Señor dijo, mi paz les dejo, ¿te acuerdas? Mi paz les doy. Y ahí está en un presente continuo. No dice, la van a conseguir o se las voy a dar, dice, ya se las dejo. Y se las doy. Ahí son dos formas, ¿no? O sea, les dejo porque el Señor concede la paz. Pero cuando dice la doy, es porque viene de Él. Y cada vez digamos, Señor, lo que me preocupa, lo que me aflige, te lo pongo en tus manos. Yo pongo en tus manos tantas cosas y necesito que tú me ayudes. Y una cosa más también con la paz es un compromiso. No sé cuántos somos pacificadores, pero el hacer la paz es como un compromiso. No nada más yo vivo paz, sino quiero que los demás tengan paz. Y a lo mejor dejo de ser chismoso, dejo de hablar mal de alguien, dejo de hacer cosas que no ayudan y cambio mi corazón. Y entonces tengo un compromiso con la paz. Por eso en las bienaventuranzas, ¿no? Mateo 5, 6 y 7, recuerde, hoy empezamos Mateo, los evangelios, va a durar 30 horas la clase, no falte, por favor, véngase. ¿Habrá algo que aprender, hermano? Hay muchas cosas que aprender. Pero en cuanto a lo que dice, en cuanto a la paz, que es una realidad, para nosotros decimos, si tú dices que me diste paz, yo la quiero, voy a vivir. Porque muchas veces la pierdo fácilmente, o no soy muy pacificador. A veces somos belicosos, ¿no? Complicamos las cosas. Y dice allí en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos son herederos del reino de Dios. Qué importante, ¿no? Y no es así como nada más tú tienes paz, tú buscas paz con los demás. Si usted habló mal de alguien, si murmuró, no buscó la paz. Si usted se molestó hasta la muerte contra alguien, tampoco buscó la paz. Pero cuando pase lo que pase, yo tengo la paz y busco la paz del Señor. Entonces ya aprendí que es una realidad, es un compromiso también. Y una cosa muy importante también, la paz viene de Dios y sobrepasa todo entendimiento. O sea, si viene de Dios, porque Dios es el que da paz, pero además sobrepasa todo entendimiento. O sea, lo que yo entiendo, que a veces se opone a las cosas de Dios, ahí la paz de Dios se contrapone. Y Dios dice, no quiero esto para ti, no es el plan, no es lo que quiero para ti, pero quiero que crezcas en la paz, en las cosas del Señor. Hermano, hay muchas cosas que aprender de esto, son 2 versículos, pero usted ve palabra por palabra, tenemos que aprender a hacer eso y ver las prioridades que nos dice el apóstol Pedro. Ya son 2000 años, Pedro cumplió con su propósito, fue asesinado, la iglesia siguió muy perseguida hasta el siglo III después de Cristo. Pero ya en 2000 años, hermanos, Dios sigue vivo, sigue vigente su palabra y para nosotros va a ser una grande bendición. Entonces, en esta carta segunda que apenas empezamos, habrá muchas cosas importantes. Si usted sigue cada texto, cada semana, estaremos con segunda de Pedro, va a haber muchas cosas importantísimas que aprender. Es un mensaje trascendental. Sirvió a la iglesia hace 2000 años y nos sirve hoy, para que cambiemos nosotros, para que tengamos una perspectiva como Dios quiere, y además en el perfecto conocimiento del Señor, Él propuso a Pedro estas ideas para que las dijera en su momento, pero ya en 2000 años esta carta sigue siendo de mucha bendición. Si atendemos a la palabra, si afinamos el oído, Dios nos quiere hablar y da un mensaje importante. Ustedes, gentiles, alcanzaron una fe igualmente preciosa que la de los judíos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, es importante, porque han alcanzado es un verbo compuesto. Porque usted recuerda, los verbos pueden ser simples, ¿no? Cuando dicen alcanzarás o alcanzas es presente o futuro. Pero han alcanzado es verbo compuesto. Y habla de una acción más continua, más compleja y que requiere más tiempo, pero que tiene efectos mucho más grandes. Como cuando alguien dice, trabajé en algo mucho tiempo, un proyecto, una bendición, un ministerio, cualquier cosa, y me llevó mucho tiempo, porque era tan importante para mí que hemos hecho esto. Por eso dicen, hemos alcanzado una paz preciosa. No que dependa de nosotros, pero sí que es tan trascendental para Dios que Él quiere que la gracia y la paz sean para cada uno. Y hermanos, todos los que estamos aquí necesitamos la gracia y la paz del Señor. Son 2 prioridades de la fe y gracia. Simón Pedro
anciano y preso escribió esta carta, pero de veras guiado por el Señor, habla de la justificación. No hace falta otra cosa, ya estamos justificados. La gracia y la paz son dos palabras muy relevantes, pero hay que crecer en el conocimiento de Jesús y que cada día de veras digamos, Señor, hoy te conozco un poquito mejor. Oramos al Señor, hermanos, que su palabra cada día siga haciendo el efecto que Dios tiene. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa, porque tú tienes un plan perfecto en todas las cosas, Señor. Indudablemente tu siervo Pedro, encarcelado en Roma, Señor, con esa persecución terrible que hubo, pero tú tenías un plan más allá de la vida de Pedro y de la iglesia en la que él escribió, que en su momento fue de consuelo, fue de aliento, Señor, fue de ánimo, pero también para nosotros hoy, 2000 años después, tenemos la misma necesidad de gracia y de paz. Indudablemente cada uno, Señor, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos necesitamos esa gracia y esa paz de parte tuya. Te rogamos que nos ayudes pues a crecer en ella, como dicen estos textos, Señor, y que podamos tener la evidencia en nuestra vida y en nuestra conducta con los demás, que tenemos la gracia y la paz en cada cosa. Yo te suplico por cada hermano, cada hermana, Señor, que tenemos necesidad en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, en la escuela, donde quiera que nos desarrollamos, Señor, aún en el transporte público, donde quiera que vayamos, hace falta esa gracia y esa paz. Que podamos ser promotores de la paz y que la tengamos en el corazón, entendiendo que tú la diste, Señor, y que tienes ese propósito tan grande y especial, pero que también nosotros tenemos la bendición tan grande de que por tu Espíritu estamos creciendo en estos asuntos importantísimos y que dejemos lo que no es tan importante a un lado, porque en realidad no vamos a dejar nuestra atención en esas cosas, pero que sí atendamos a lo que tú quieres que atendamos, que estemos enfocados y bendiciéndote, porque tú eres bueno y misericordioso. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.